Ya hablamos un poquito sobre la parte prehispánica, ahora hablamos un poquito sobre la parte de la fundación, la llegada de Hernán Cortés, eh, la parte del traslado de la silla del obispo o de la autoridad religiosa de Trujillo hacia Tegucigalpa, perdón, hacia la ciudad de Comayagua, y hablamos un poco sobre la parte de cómo se empezó a despoblar y la llegada de los piratas. Entonces hoy vamos a abarcar unos 300 años aproximadamente. Siempre está con nosotros mi compañero Alex, historiador también, que juntos escribimos hicimos un pequeño trabajo sobre la historia de Trujillo, que si alguien lo quiere leer se lo puedo compartir, es público. Eh, Alex, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, Daniel, sí, buenas noches, todo bien, No, gracias. no venís tan quemado de Trujillo. No, estoy acostumbrado a soles más fuertes. Ah, mira, y no te encontraste algún espíritu de algún pirata ahí merodeando por la fortaleza de Santa Bárbara. No, sí se sentían esas energías, se sentía. Bueno, entonces, Alex, si querés, continuemos y vamos a hacer así, para hacerlo un poco más dinámico, ¿verdad? Finalicemos el Ujú. siglo XVII, el 16-17, ¿verdad? Hablamos un poco sobre la parte de los piratas, los ataques que tenemos. Vamos a hacer, yo voy a hablar un poquito de los garífonas en 1797. De ahí nuevamente vos nos hablas estas invasiones de piratas que hubieron en 1820. Eh, yo voy a hablar un poquito sobre el papel que tuvo Trujillo en los procesos de independencia y la abolición de la esclavitud en 1824. Y finalizamos, si queremos, con la parte del filibustero, del fusilamiento del filibustero, y hacemos una reflexión general Ujú. así de lo que es la historia de Trujillo. Entonces te envío micrófonos para que abordemos esta temporalidad. Sí, me parece bien, Daniel. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Eh, volvemos a retomar, teníamos que terminar esto que hayamos comenzado. eh, Tuvimos que cortar eh, los programas habituales que los veníamos haciendo semanalmente, como así teníamos pensado, por los eventos que hubo en Trujillo y que estuvimos con Daniel por allá, eventos eh, históricos. Estuvo muy bonito, muy genial. Trujillo es un lugar muy bello, muy encantador, que siempre tiene cosas interesantes que mostrar, que decirnos. Un lugar que todos los hondureños, las hondureñas deberíamos conocer, visitar. Surgen en los programas anteriores, en las transmisiones anteriores, habíamos quedado de estos piratas. Trujillo fue, junto con Puerto Caballos, los lugares más asediados y atacados por piratas de la provincia de Honduras durante el periodo colonial. Se puede observar, por eso en Trujillo la fortaleza de Santa Bárbara. En Puerto Caballos no hay una fortaleza. Se quiso hacer, bueno, Puerto Caballos es donde actualmente es, ahí cerca está ahora Puerto Cortés. Se quiso hacer, pero nunca se hizo porque no tenía las condiciones físicas el lugar para hacerlo. Esa era una de las desventajas de Puerto Caballos siempre. Por eso ya en el siglo XVIII ya se muda a lo que es Omoa, y ahí sí existían las condiciones para hacer una fortaleza, y de hecho se hizo, que es la fortaleza de Omoa. Nos habíamos quedado ya, creo, un poco en el siglo XVII, a mediados, porque Trujillo va a sufrir un despoblamiento terrible, a causa obviamente de, entre todos los factores que lograron juntarse, están estas constantes invasiones, saqueos, piratas. Y estos piratas, pues, ya sabemos que cuando llegaban causaban pánico en la población, robaban, incendiaban. Entonces era difícil para este poblado. Sabemos que ese es otro de los factores que hizo que Trujillo quedase no despoblado del todo, pero sí con muy poca gente. Es la lejanía en la que quedó Trujillo. Este, en,
conforme a otros poblados importantes de la provincia de Honduras y del reino de la Capitanía General de Guatemala, quedó muy lejos de Comayagua, donde estaban las autoridades, de Gracia, más lejos aún, de San Pedro, y pues también de Guatemala, donde, donde estaba el capitán general. Entonces, y de los puertos de Acajautla, de Realejo. Entonces, Trujillo tenía esas desventajas. Ya en el siglo XVII, ya habíamos hablado de los corsarios franceses, ingleses. En el XVII ya se suman los holandeses. Llegó un capitán holandés a Trujillo que fue como uno de los últimos ataques más feroces, llamado Jan Jans van Hort. Este capitán llegó, de hecho hay un grabado bien hermoso, eh, eh, conforme a la llegada de estos holandeses, y ahí hicieron, en el grabado se logra ver en Trujillo, se logra ver la fortaleza, estaba comentando Daniel que la fortaleza que actualmente está en Trujillo no está completa, le hace falta bastante. Conforme a los grabados, llegaba casi hasta el mar y era más larga. Obviamente, pues ya han pasado muchos años, no sé qué habrá sucedido con esa otra gran parte de la fortaleza que no está, en comparación a Omoa, que está casi completa o completa. Entonces, estos holandeses llegaron a Trujillo, pues obviamente ya sabemos las intenciones. Holanda ya era ya un enemigo allá en Europa. Lo que pasaba en Europa era muy importante porque repercutía acá en América. Pero la corona holandesa o los holandeses eran enemigos de la corona española. Entonces eso repercutía acá. Y a estos holandeses se le atribuye un incendio que, que provocó una gran explosión en lo que era el almacén de pólvora que tenían los españoles o la defensa trujillana ahí en la fortaleza. Ese incendio llegó hasta ese almacén y ese almacén pues explotó, ya se imaginan cómo habrá sido el estruendo, y mató a varios españoles. Los holandeses decían de que fue un accidente y todo, pues no sabemos qué tanto grado de responsabilidad pudieron haber tenido, pero sí, ese ataque que trajo bastante pánico. Y por estos holandeses también se despobló, habían en las islas de la bahía, más que todo Roatán, Guanaja, estaban habitados todavía para mediados del siglo XVII de nativos, de indígenas, pero ya se les hacía difícil tanto a los sacerdotes para ir a evangelizar a estos indígenas, y estos indígenas este, comenzaban a hacer amistades con ingleses, con los holandeses. Entonces, no, hablaron con los caciques, eh, como alrededor de unos 900 indígenas los fueron a traer y los removieron a los de Guanaja. Según un documento, los mandaron hasta Comayagua, las cercanías de Comayagua, porque eran como los que más habían entablado amistad con los corsarios holandeses. Entonces tenían el temor de que huyesen de Trujillo, porque los demás los dejaron ahí en las cercanías, ahí por Guaymoreto. Tenía ese temor de que huyesen y, y se juntasen con los holandeses, entonces los dejaron bien, bastante tierra adentro. Bueno, estos son de los últimos ataques. Ya después llegó un pirata, un capitán llamado Diego Díaz, que le decían el mulato, que también causó pánico. Y estos son los últimos ataques a Trujillo, porque ya después de estos ataques, tanto de los holandeses como de ese otro pirata, el mulato, pues ya eh, Trujillo, incluso el rey ya había autorizado que la gente se moviera. Solo quedaron ciertas autoridades del puerto, porque el puerto quedó funcionando, y cierta vigilancia, pero ahí todas las personas tuvieron que moverse a otro lugar, y pues quedó prácticamente despoblado.
Trujillo, y se va a volver a poblar hasta unos años después. La gente que vivía en Trujillo, pues no es que se fueron para lugares tan... creo que el último ataque de Trujillo fue William Jackson, un pirata, que ese fue como lo último que ya lograron aguantar, fue en 1643. Y pues la gente se fue para otros lugares ahí cerca, como Zonaguera y los alrededores, porque tenían contacto con el puerto, porque obviamente el puerto era importante. Y esta gente no quería estar en el mero Trujillo por la amenaza, pero tampoco querían estar tan lejos, porque tenían que estar cerca del puerto, ahí comerciaban. Entonces se movieron ahí, un poquito tierra adentro, por decirlo así. Y Trujillo pues va a quedar prácticamente despoblado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo fue que después volvió otra vez, ya en el siglo XVIII, Trujillo vuelve otra vez a poblarse, con la reforma borbónica que se dan en la segunda mitad del siglo XVIII. Y ahí ya los Borbones, que para saber un poco, los Borbones fue es una casa real que llegó a la corona española. Antes de los Borbones estaban los Habsburgo, pero entre 1700 hasta la fecha están los Borbones. Hubo una disputa ahí entre los Habsburgo por quién heredaba tanto los Habsburgo como los Borbones se sentían que tenían la línea hereditaria porque obviamente se habían mezclado. El rey que había muerto no tuvo hijos, entonces hubo una guerra ahí por la corona. Finalmente los Borbones se imponen y a partir de 1700 y hasta la fecha, pues el rey que está actualmente, Felipe, es Borbón. Es de esa casa, que es una casa francesa, que logró instaurarse en España. Entonces los Borbones traen nuevas ideas, traen el rey Carlos, trae nuevas ideas transformadoras para agilizar, para volver más expedito, para sacar mejor provecho a las colonias acá en América. Entonces empiezan a darse las llamadas reformas borbónicas y en ese contexto, pues para los Borbones era importantísimo volver a potenciar Trujillo, volver a poblarlo, un puerto con buenas condiciones en el Caribe. Entonces ahí es cuando resurgen, mandan poblaciones de España, vienen muchas familias de España a instalarse en lo que es Trujillo. Ya estamos hablando ya en la segunda mitad del siglo XVIII, 1780 y algo, no recuerdo exactamente la fecha. Por ahí ya empieza otra vez Trujillo a volver a tener auge, a volver el puerto a levantarse. Y pues ya había pasado un poco ya este periodo fuerte, turbulento de la piratería. Ya había cesado un poco, no que no habían, pero ya había cesado un poco, ya España había arreglado ciertas cosas en Europa, entonces Trujillo se vuelve a potenciar. Y obviamente comienzan otra vez el puerto, comienzan a levantar edificios, la iglesia incluso. Se puede apreciar la iglesia de Trujillo no es colonial, y obviamente porque estuvo despoblado durante gran parte del periodo colonial que les menciono. Ya estos nuevos pobladores empiezan ya a construir iglesia y pues ya la iglesia ya tiene conceptos más modernos. Y pues luego creo que Daniel dijo que les iba a hablar un poco sobre, sobre la llegada también de los garífunas, que a finales del siglo XVIII también ya Trujillo había poblaciones nativas, incluso en Trujillo hay aldeas, Pech, hay aldeas nativas y gran parte de la población se pueden ver esos rasgos nativos, indígenas, aborígenes. Pues llegaron españoles y luego llegan lo que son los garífunas, que Daniel me dijo que iba a hablar a ellos un poco de la llegada de los garífunas a Honduras y a Trujillo. Sí, así rapidito, Alex, para que no se convierta así como en un monólogo. Bueno, ya hablas un poco de la reforma borbónica, vimos la apertura que hay, el conflicto siempre entre Inglaterra y el Imperio Español.
Eso fue latente y eso fue una constante durante todo el periodo colonial. Eh, entonces ya a finales del siglo XVI son expulsados de la isla de San Vicente, un grupo de afrodescendientes, ¿verdad? Que en la documentación de la época se le conoce como los caribes. Yo he visto que hasta la década del 70 del siglo pasado veo que se le empieza a llamar garífuna, pero toda la documentación del siglo XVIII, siglo XIX solo se le conoce como caribe. Incluso la segunda mitad del siglo pasado así se le denominaba. Esos son los famosos garífonos. Siempre me gusta hacer esta aclaración porque no entiendo por qué, pero la gente cree que los garífonas son las únicas comunidades eh, afrodescendientes y no. Honduras tiene presencia africana desde el mismísimo llegada de los españoles en el siglo XVI. Eso sí, me gusta dejarlo bien claro porque después nos perdemos, ¿no? De ahí, desde el mismísimo siglo XVI que llegué con los conquistadores, hay un proceso de llegada de africanos esclavizados a, permítame, africanos esclavizados a Honduras durante más de 200, 300 años. Ellos se mezclan con la población. Y usted va a ver entonces a los solanchanos, por ejemplo, la gente de Guayape, todo eso allí, con muchos rasgos negroides por esa llegada de ellos, ¿verdad? En ese sentido, entonces, los garífonas son de las últimas comunidades que llegan a Honduras, ¿verdad? Son expulsados de la isla de San Vicente. Después de la expulsión de la isla de San Vicente por el Imperio Inglés, son llevados a Jamaica, ¿verdad? En Jamaica, pues, se bajaron a tomar, bueno, no se bajaron, sino que les dieron raciones de comida y posteriormente los vinieron a dejar a la isla de Roatán. Entonces ese es el primer lugar donde llega la población eh, de la comunidad de garífonas a Roatán en el año de 1797. ¿Verdad? Hay una documentación bien interesante. Yo siempre les he recomendado la lectura del antropólogo estadounidense Davidson. Incluso les compartí el enlace para que ustedes lo puedan descargar y si ustedes leen en inglés, pues léanlo en inglés. Los que leemos solo en español, también hay un artículo en español, incluso está la documentación y todo eso de la época. Muy interesante el artículo que escribe él, ¿verdad? Sobre la llegada de los garífonas. Hubo un grupo de ellos. Bueno, entonces ellos se empiezan a dispersar por todo el Caribe. Va a haber usted comunidad garífona en la actual Guatemala, va a haber usted comunidad garífona en Nicaragua, incluso llegaron hasta la isla de Santa, ¿cómo que se llama eso? Santa Marta, creo que se llama no, la de San Andrés, perdón, en lo que es actualmente Colombia, que en esa temporalidad era parte de la Gran Colombia, ¿verdad? Entonces va a haber usted a todos los garífonos diseminados. Un grupo de ellos entonces llega a tierra firme, en este caso llega a lo que es la parte de Trujillo, ¿verdad? Y va a ver usted entonces como en este contexto de reformas, en este contexto de nuevamente población, de llegar a poblar Trujillo, llega a este nuevo componente que es básico, un nuevo elemento étnico, que son las comunidades garífunas. Y va a ver usted entonces cómo desde allí se empiezan a despertar por otras regiones del Caribe hondureño. Desde ese momento, desde 1797, entonces los tenemos ya en territorio de lo que nosotros conocemos actualmente como Honduras. ¿Siguieron atacando los piratas, Alex? ¿Tenés apagado el micrófono? Sí, 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 sí. Sí, Daniel, ahorita que mencionaste los ingleses, se me fue Hola, algo. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, Alex, ¿me escuchás? sí, te escucho. Creo que tenías apagado el micrófono. ¿Me escuchas? Hola, hola. Hola, ¿me escuchas, Daniel? ¿Aló? Bueno, parece que perdimos comunicación con Alex. Tal vez se logra reconectar. Bueno, entonces vamos a dejar un poquito aparte eso porque me interesa que culminemos con la parte de los piratas. Daniel, Pero les comento así a grandes rasgos que Trujillo, después ya en el siglo XIX,
¿Me escuchas, Daniel? Hay otro componente importante, ¿verdad? Recordemos que los procesos de independencia, uno de los grandes elementos de los procesos de independencia es la presencia o la revolución haitiana, ¿verdad? Recordemos que Haití fue de los primeros países en independizarse, en este caso del Imperio francés, y eso tuvo una repercusión bastante directa en América, ¿verdad? Permítame. ¿No me escuchas, Daniel? No te escucho, Alex. Si querés, retírate y volver a entrar, por favor. Bueno, pues mientras se conecta, ok, vamos a ver si ya logramos. Nosotros sí les Ah, perfecto. Ahora sí te escucho, Alex. Abierto, pero no se escuchaba. No, te decía, Daniel, no sé si querés terminar tu idea y después comienzo la mía. No, dale. No, que te decía que mencionaste algo bien interesante, los ingleses. Y pues Trujillo, en el repoblamiento que mencioné, en el contexto de las reformas borbónicas, también tuvo mucho que ver los ingleses, porque los ingleses durante mucho tiempo estuvieron en esa zona de las Islas de la Bahía y la Mosquitia. Y pues ya no había como una frontera como lo fue Trujillo, que ya estaba, porque estaba ese temor de que fuesen abarcando más parte del territorio, pues empezaron a asentarse en lo que es, en pequeñas aldeas, en lo que es en las riberas del río Tinto. Entonces ese temor hizo que se volviera a potenciar Trujillo, se volviese a poblar para defender y evitar el avance de estas poblaciones inglesas, que sabemos que estuvieron los ingleses hasta por mucho tiempo en las islas de la Bahía y en la Mosquitia hasta que las devolvieron en 1860. En ese contexto, pues también fue importante para el repoblamiento de Trujillo y también hubo, se armaron contingentes en ese mismo contexto para expulsar a estos ingleses que, pues, la verdad, aunque del Roatán lograron expulsarlos, después se fueron a querer expulsarlos a la Mosquitia, pues, y ahí, pues, prácticamente fue imposible. Hay un mapa bien famoso que narra o describe esas misiones del general Matías de Galvez, esa ofensiva que preparó a Roatán y al Río Tinto, que utilizó a Trujillo como una base de operaciones. Salió con aproximadamente 20 navíos, cañones, 600 soldados. Primero fue a Port Royal en Roatán, lograron expulsar a los ingleses de ahí y luego ya en las partes del Río Tinto y en la Mosquitia pues ya no pudieron, tuvieron que capitular estas tropas. Adelante. Sí, tuvieron que recapitular estas tropas españolas y pues hasta sabemos que los ingleses ahí estuvieron hasta que se firmó el tratado famosísimo de White Cruz. Y pues hubo también otro episodio importante, pirata, pero estos piratas ya no eran los que llegaron a Trujillo en 1820, estamos hablando poco tiempo antes de la independencia, ya no son estos piratas corsarios que venían a atacar, a robar, a incendiar, sino que ya son piratas que les llamaron los piratas insurgentes. Y estos, a Trujillo llegó un capitán con su tripulación llamado Luis Auri. Y pues estos venían de América del Sur, pero su intención no era robar ni incendiar, sino que más que todo era independizar, traer esas ideas y provocar una revuelta independentista en estos territorios. Porque en América del Sur, pues en Argentina, ya sabemos, los procesos de independencia ya habían arrancado desde hace años y pues querían traer esas ideas independentistas, independizar estos territorios y pues las autoridades españolas
que había en la provincia de Honduras, en Guatemala, se asustaron mucho porque también lograron ingresar por el sur, anduvieron ahí cerca de Amapala, pues se asustaron mucho porque obviamente era una amenaza que traían estos de venir a propagar esas ideas independentistas. Entonces eso era como, uy, era muy, muy peligroso en esa época, porque aquí sabemos que la independencia no fue tan violenta o con guerras y fuego, así como en Sudamérica o en México. Entonces, obviamente, estos traían esas ideas de venir a revolver a la gente, de venir que sabemos, y también traían armas, porque no lograron desembarcar, anduvieron ahí merodeando, pero sí fue una amenaza potente para las autoridades españolas que estaban a gusto, pues, porque no habían como amenazas o revueltas independentistas en estas partes. Ahí por Trujillo anduvo ese capitán Luis Auri. Es un evento un poco interesante, interesante porque de América del Sur, sabemos que Centroamérica quedó como en México, que era el norte, hubo revueltas, hubo luchas, y en América del Sur también, y aquí en Centroamérica no, entonces querían estos piratas insurgentes traer esas ideas a la provincia de Honduras en aquel momento. Y vas a hablar un poco sobre la independencia, Daniel, que Trujillo en el contexto de la independencia que también tuvo que ver. Creo que sería bueno que contase un poco, ya que sos muy bueno en esa temática. No, solo antes de caer a lo que es la parte de la independencia de Trujillo, la independencia, ¿verdad? Lo que quería es resaltar que también Trujillo, a principios del siglo XIX, también llegaron eh, negros de habla francesa o afrodescendientes de habla francesa y se estacionaron en ese lugar que ellos provenían de la isla de San Vicente. Provenían de la isla de actualmente ¿cómo se llama esta isla? Actualmente es República Dominicana, pero tenía un nombre se me olvidó. Pero lo que es Haití. Bueno, entonces ellos se asentaron en ese lugar. La En el española. informe, la española, exacto. Sí. Hay un informe del intendente anguiano donde dice que habían 200 negros de habla francesa. Entonces ese es otro componente también étnico que se ha invisibilizado a través de la historia y que llegaron justo a ese lugar de Trujillo. Entonces es bien importante destacarlo. De ahí se dan los procesos de independencia, ¿verdad? Y creo que aquí ya más o menos manejamos esa temática nosotros. Entendemos cómo se va desarrollando eso por centralizado en un primer momento en lo que es Guatemala, y obviamente Guatemala envía en la famosa acta de independencia a cada uno de los cabildos, ¿verdad? A cada uno de los municipios, envía Gracias, envía Tegucigalpa, Comayagua, Danlí, Texíhuatl, al fuerte de Omoa. A San Pedro Sula no envía porque San Pedro Sula no tenía ninguna importancia histórica en ese momento, pertenecía al partido de Tencoa, Santa Bárbara. Y bueno, de los últimos lugares que llegó esa acta de independencia fue a Trujillo, ¿verdad? Entonces usted va a ver que el 3 de octubre del año de 1821 arriba el acta de independencia de esa ciudad, y la ciudad de Trujillo jura la independencia que hace la antigua Capitanía General de Guatemala ante el Imperio Español, ¿verdad? Y hay una característica muy importante que toman los trujillanos en ese momento, ¿verdad? Que es unirse a Guatemala, ¿verdad? Diferente a lo que hace Comayagua, que unirse al Imperio Español, perdón, a México, ¿verdad? A ese territorio. Trujillo decide unirse, al igual que Tegucigalpa, a Guatemala. Hay otro dato importante que se da en ese mismo contexto, Alex, lo voy a decir yo solo para que después caigamos a... Hay un ataque de piratas último, ¿verdad? En 1820. Tenés apagado el micrófono. Es el que mencioné de Auri. Ok, perfecto. Entonces voy a hablar un poquito sobre lo que es la parte de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, para que caigamos a lo de Walker, ya en otro contexto. Sí. Bueno, entonces, permítame. Okay. Entonces, se dan los procesos de independencia,
nos aventuramos a unirse al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, nos separamos, hacemos la independencia absoluta el 1 de julio de 1823 y empezamos pues la aventura de crear una república, ¿verdad? La famosa República Federal de Centroamérica, ¿verdad? Y creamos una constitución promulgada en noviembre de 1824. Pues déjenme comentarles que una de las grandes discusiones o uno de los grandes avances que tiene esa constitución de 1824 es la abolición de la esclavitud negra, ¿verdad? De los africanos, porque las comunidades indígenas no eran esclavos, solo las comunidades negras. Entonces va un grupo de habitantes o de esclavos de Trujillo, de esa ciudad de Trujillo, hacia la ciudad de Guatemala a reunirse con los diputados constituyentes. Y hay todo un relato bien interesante que dan ellos, todas las justificaciones religiosas, humanistas, bueno, del por qué los diputados de la Asamblea Constituyente de 1823 debían de abolirle ese mal, decían ellos, la esclavitud, ¿verdad? Obviamente que son malos. Y viajan directamente hacia ese lugar y hacen pues su alegato, ¿verdad? Y obviamente los diputados toman en cuenta. Y usted va a ver que para la promulgación de la primera constitución política, es la República Federal de Centroamérica, de las primeras regiones del mundo entero, entonces, que eh, abolió este mal de la esclavitud. Entonces, ese es un dato importante y Trujillo tuvo un papel trascendental en ese episodio histórico, ¿verdad? No solo para Honduras, sino que para toda lo que es actualmente Centroamérica y para el mundo entero, porque recordemos que es de las primeras regiones, creo que con Chile y la República Federal de Centroamérica fueron de las primeras regiones que abolieron ese mal. Estados Unidos todavía en la segunda mitad del siglo XIX tenía ese sistema, ¿verdad? Nosotros no, nosotros ya lo habíamos abolido, ¿verdad? Son grandes avances de la humanidad que nosotros realizamos en esa temporalidad. Hay otro dato importante que es ya derivado de la conformación de la República Federal de Centroamérica. Recordemos que uno de los mandatos es que teníamos un sistema federal, o sea, íbamos a crear estados, pero alguien iba a regir a nivel macro, ¿verdad? En este caso el presidente de la República Federal. En ese sentido, entonces, se ordena la creación o la promulgación de constituciones, instituciones, etcétera, y empezamos la aventura de formar el Estado de Honduras. Que por cierto, ahorita el próximo 11 de diciembre se van a cumplir 200 años de la primera constitución de la entrada en vigencia de la primera constitución del Estado de Honduras. En ese sentido, entonces, vamos a ver que uno de los protagonistas, o sea, uno de los diputados que participó en la redacción de la constitución, de la primera constitución política del Estado de Honduras, era una persona de Trujillo, ¿verdad? Habían de Comayagua, habían de Santa Bárbara, había de Cantarrana, ¿verdad? Y obviamente Trujillo también tuvo un papel importante. Vemos la importancia histórica que hay, ¿no? Bueno, de ahí entonces, si querés, pasemos a mitad del siglo XIX, Alex, explicándonos el contexto de la llegada de William Walker y por qué Trujillo lo fusila en 1860. Sí, tiene que ver, está todo relacionado con los ingleses que había mencionado anteriormente, que hubo un intento a finales del siglo XVIII de expulsarlos de la zona, no de Trujillo, sino la Mosquitia, las Islas de la Bahía, y pues no se pudo. Pues la verdad, no se pudo expulsar nunca hasta que ellos, mediante un tratado, decidieron devolver esos territorios a Honduras, ya mucho después de la independencia y incluso ya había pasado la federación con el tratado White Cruz, que fue el que firmaron ambos países, Gran Bretaña en este caso, o Reino Unido y Honduras. Este tratado, pues ya sabemos, ya hemos escuchado, devolvía estos territorios al Estado hondureño, que es las Islas de la Bahía y la Mosquitia. Y pues al ocurrir esto, ¿qué pasó? William Walker ya había andado. William Walker era un estadounidense del sur de los Estados Unidos. Estados Unidos se debatía en ese dilema entre el sur y el norte. El sur era esclavista y pues creía en ese sistema esclavista como desarrollo, y el norte ya era industrial, ya
Ya obviamente para ese sistema la esclavitud no, o la esclavitud tal como esa, pues no es rentable, sino hay que pagarle a la gente, asalariado. Entonces, William Walker es el del sur, él llega primero a Guatemala, a Nicaragua, perdón, se hace presidente de facto, quiere implementar esas ideas esclavistas en Nicaragua, en Costa Rica, en toda Centroamérica. De Nicaragua es expulsado, pues hubo un ejército que todo Centroamérica se unió, aportando tropas para expulsar en ese momento a William Walker de Nicaragua, lo expulsan. Honduras incluso sus tropas eran capitaneadas, parte de sus tropas por Florencio Satruch. Ahí nace el apodo de Catrachos, porque los nicaragüenses no sabían, es un apellido obviamente catalán, no es común, decían, vienen los Satruch, Satruches, Satrachos, así que pues, se fue derivando hasta llegar a Catrachos. Entonces, William Walker después quiere regresar, ya sabe que las islas de la bahía han sido devueltas, bueno, se las dieron a Honduras y pues al estado de Honduras, pero la población de las islas de la bahía y de la Mosquita no están tanto como conforme, porque ellos sentían que los ingleses sentían cierto bienestar, estaban un poco no tan anuentes a ese cambio, porque obviamente quedaban retirados de la capital en ese momento, que era Comayagua, entonces tenían su propia religión, estaban acostumbrados a los ingleses, entonces ellos tenían un poco de recelo al comienzo. William Walker llega a estas islas, a Roatán, pues quiere obviamente aprovecharse de la situación y volver a con esas ideas esclavistas, esclavizar a toda esta gente a partir de primero esa zona y luego todo Centroamérica. Él andaba con otros filibusteros, no andaba solo. Entonces, al estar William Walker en la zona, pues los ingleses también le andaban detrás, porque los ingleses también en esa época ya estaban en contra de la esclavitud, o sea, pero a un nivel de que eran intolerables prácticamente. Entonces, al enterarse de William Walker ahí y de las intenciones, pues deciden un capitán inglés con una tropa llamado Noel Salmon, comandaba un buque llamado el Icarus, que era de la Marina Real Británica, pues decide ir contra William Walker y capturarlo. Pero no solo participaron los ingleses, también hubo tropas hondureñas que se reunieron en Trujillo. Honduras en ese momento no tenía embarcaciones, pues no tenía goleta, no tenía nada prácticamente. Entonces, el gobernador político de lo que era Lloro, que en ese momento Lloro era un departamento muy extenso, abarcaba lo que actualmente es Trujillo, decide comprar de emergencia una embarcación que se llamaba el Correo, porque me imagino que repartía correos, para unirse a los ingleses, para unirse al capitán Salmon y ir con tropas hondureñas también a capturar con trujillanos, con gente de Lloro ahí en la zona, a capturar a William Walker, porque era una amenaza muy grande. Entonces, la compra, reúne también Honduras, el capitán Mariano Álvarez, que era el gobernador y que capitaneaba esta tropa hondureña, se junta con Salmon, que era el que capitaneaba a los ingleses, de Trujillo, salen en busca de William Walker. Ya se decía que William Walker estaba escondido en lo que era la desembocadura del río Tinto, pues se van a buscarlo. Cuando llegan a la desembocadura, porque se ve que no estaba William Walker ahí, sino que como que estaba arriba adentro. Entonces lo siguieron, fueron a acorralarlo. Aquí ya se juntan ambas tropas en una sola embarcación, en el Ícaros, porque el Ícaros presentaba mejores condiciones. En el Ícaros es donde llegan hasta donde estaba William Walker y pues obviamente lo apresan, lo llevan a Trujillo y pues rápidamente sabemos que William Walker era un prisionero de peso, era estadounidense. También está ese contexto de la época de los dos imperios, que estaba el imperio inglés, británico, que era como fuerte, pero estaba emergiendo,
el imperio estadounidense. Entonces también estaba también ese, esa partecita de Inglaterra, Estados Unidos. Entonces deciden no tener mucho tiempo, se le avisa al presidente, que en ese momento de Honduras era Santos Guardiola, se le avisa que de esta amenaza de William Walker, que se procedía, o sea, a acabar con él. Eh, Resulta que como las comunicaciones eran un poco lentas por la distancia, cuando el presidente da la orden de que sí, hay que proceder a terminar con la vida de este filibustero por el grave peligro que representa, entonces ya en Trujillo ya lo habían hecho, por lo mismo, ya lo habían hecho, y pues acabaron con William Walker en lo que es un paredón que está, que ese paredón perteneció a la fortaleza. Actualmente está el hospital ahí muy cerca, y pues ahí se dice que se terminó con la vida de William Walker. Este, Luego que lo mataron, lo fueron a enterrar. Ahí está en el cementerio viejo de Trujillo, y se dice que los familiares de William Walker quisieron, y sus amigos, porque aunque capturaron a algunos de los que andaban con él, algunos quedaron en libertad incluso, otros quisieron regresar a recuperar el cadáver, su, su, familia también, pero al final no se les concedió que se llevasen el cadáver, y pues ahí está, que es visitada por turistas, la tumba de ese famoso William Walker. También esa muerte de William Walker fue festejada con bombos y platillos en toda Centroamérica. Centroamérica se unió de nuevo, pues sabemos que del proceso de que se terminó la Federación Centroamericana, todos los 5 países terminaron peleándose, guerras, pero en ese momento un enemigo externo, los centroamericanos logramos unirnos y todos festejamos. Y pues esta derrota al filibusterismo, a la esclavitud, a William Walker, a la intromisión extranjera, es muy festejada en países como Costa Rica, Nicaragua. Lo festejan tanto, casi igual que la independencia, que es que el 15 de septiembre. Es muy importante esa época en esos países. Acá en Honduras, lastimosamente, no se le ha dado como tanto realce, a pesar de que aquí fue donde se terminó con la vida de William Walker, pero no deja de ser un hecho sorprendente, un hecho de valentía de parte de los trujillanos, del pueblo de Trujillo, de toda esa zona, y pues es un hito que tiene Trujillo. Lastimosamente, Trujillo debería de dársele más promoción, más realce, tantas cosas históricas interesantes que tiene una ubicación espectacular, deberían de abrirse más al mundo para que conozcan más la historia de este lugar. Interesante, si tienen la oportunidad de visitar de Trujillo, ustedes visiten la tumba, ahí está la famosa tumba de este filibustero. Eh, bueno, posteriormente se dan lo que se conoce como los procesos de la reforma liberal, pero antes del periodo de la reforma liberal, Trujillo siempre fue el puerto más importante de lo que es la parte de Olancho. Los olanchanos siempre se dieron ese lujo de tener un puerto directo, ¿verdad? Que era exportando por Trujillo, porque obviamente los demás puertos estaban demasiado retirados de esa región. Entonces va a ver usted cómo llegaban diferentes goletas ingleses, llegaban de Finlandia, de todos esos ahí, a la aduana, y traían mucho producto que se realizaba en Europa con esto de la revolución industrial, y los holanchanos la compraban. También sirvió para exportar, ahí se exportaba lo que es la plata, se importaba la salsa parrilla, también se exportaba lo que es la parte de las caobas y todas esas tierras, maderas preciosas que los ingleses utilizaban. Todo eso salía ahí por el puerto de Trujillo, ¿no? Entonces vemos cómo en el siglo XIX ese puerto fue también bastante importante. De ahí a finales del siglo XIX se da lo que es la reforma liberal. Creo que aquí todos manejamos esa temática. Los historiadores aburrimos a la gente con eso de la reforma liberal, ¿verdad? Y mucha gente cree que la reforma, que ahí empieza la historia en la reforma liberal, y no, no es así. La reforma liberal simplemente es otra etapa más. Entonces, se inicia el periodo de reforma liberal,
y entran ya en escena la famosa del capital extranjero, ¿verdad? Sobre todo con lo que es la parte de las bananeras. Y vamos a ver entonces como una rama o una sección de lo que es la parte de las bananeras a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, toman el puerto de Castilla como un sitio de exportación, ¿verdad? Y vamos a ver entonces cómo todavía en el 2025, la vez que nosotros anduvimos, de ahí sacan los famosos bananos que van a diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Entonces sirvió ya de puerto para lo que es las exportaciones bananeras. Otro elemento importante que me contaba un colega eh, que es experto en historia militar, es que ese puerto también fue importante en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Honduras, el estado de Honduras en ese periodo de la Guerra Mundial, fue parte de una alianza, ¿verdad?, internacional en contra de las personas de estos países que estaban en guerra, ¿verdad? Y entonces, ese lugar fue clave para eh, el patrullaje aéreo de los buques alemanes, ¿verdad? Y de todas esas estructuras armamentísticas que se suponía que pasaban por ahí, ¿verdad? Eh, Y me comentaba el colega también que ahí fue como una especie de hospital también, donde venían heridos, ¿verdad?, en combate y fue importante para contribuir Honduras en ese sentido. Entonces también tiene un elemento importante ahí.